Buenas noches. Como siempre, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, su servidor Félix Fuentes, les saludamos aquí entre reporteros. Y hoy les vamos a hablar de algo que a lo mejor no les gusta, pero pues hay que hablar de ellos, de los partidos políticos. Ahí tenemos al Partido Acción Nacional y al PRD, y algunos de los militantes de estos partidos insisten en hacer una alianza, otros no quieren, en fin. Pero para que nos hable de este asunto, particularmente de Acción Nacional, tenemos un invitado muy especial aquí entre reporteros, al senador Roberto Gil, que ustedes lo conocen bien porque fue uno de los importantes promotores de la legalización de la marihuana para usos medicinales. Buenas noches, senador. Buenas noches, Félix. Muchas gracias. Aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo ve a su partido y cómo ve a los prospectos que son Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya? De lo que no estamos hablando en el país es de que el sistema de partidos está en una crisis. Hablamos hoy de frentes, hablamos de que no nos alcanza a ganar solos, hablamos de coaliciones, de recurrir al pueblo, de convocar pueblo, pero en realidad lo que está en crisis es el sistema de partidos como lo conocimos en la transición. No es que, el problema no es solamente que está disperso el electorado, es decir, que la sociedad está dividida entre muchos partidos, unos poquitos en el PRI, otros en el PAN, otros en el PRD, sino también que cada vez los ciudadanos se identifican menos con los partidos políticos. Y de repente aparecen estos análisis en el sentido de vamos a sumar nuestros electorados para poder hacer un enano más grande y con ese enano más grande poder ganar. Como el Frente. Como el Frente o como las coaliciones que hace el PRI. Pero lo que no estamos viendo en realidad es que los ciudadanos ya no están identificándose con partidos políticos, que están declarándose incluso como independientes o apartidistas. Hay solo el 30% del electorado se identifica con algún partido, el 70% restante no se relaciona con un partido político y por eso también cambia de opinión o incluso busca otras soluciones. De lo que nos estamos saliendo es justamente de la discusión sobre cómo recuperar el sistema de partido. Déjenme darles un dato. En el año 2009, 8 de cada 10 votos que se depositaron en las urnas se depositaron en las buchacas de los partidos tradicionales, PAN, PRD o PRI. Concentramos el 80% de la representación, para decirlo pronto. En el año 2015, menos de la mitad. Es decir, los ciudadanos no ven a los partidos políticos como el cauce de su participación o como el cauce de su confianza, voltean a ver a otras opciones partidarias o incluso dejan de votar. Por eso, lo que estamos viendo en discusiones es justamente cómo hacemos para poder ganar con el 33% más grande. Pero el costo de eso es que las opciones se desdibujan. ¿Qué significa ideológica, programáticamente, una alianza de 5 partidos en torno al PRI? ¿Qué significa una alianza del resto de los partidos en torno a PAN y PRD? ¿Qué significa ideológicamente? ¿Qué representan esos frentes? ¿Qué representan esas coaliciones? ¿En qué se definen? Y sobre todo, ¿en qué se diferencian? Justamente de eso tenemos que empezar a hablar en el país. Es que justamente las diferencias y coincidencias que no están explícitas en la mesa. Parece que lo único que nos preocupa es el mecanismo, la plataforma, el montón de votos para poder ganar. Hacer número. De hecho, la presidenta del PRD lo dijo hace relativamente poco. Dijo, el frente es una cuestión de aritmética. Sumamos tu 14, sumamos tu 8, sumamos tus 5 y sumamos tus 4 y ya hacemos con eso el 28, el 33% que necesitamos para ganar la elección. ¿Las preocupaciones de la gente dónde están? No, al parecer no interesan. ¿Hacia dónde va el programa de ese montón de votos? Al parecer no interesa. Creo que lo que está pasando en el país es que ninguna opción electoral por sí misma está emocionando. Ninguna opción electoral está convocando a los ciudadanos. Pareciera que estamos siguiendo el camino que sucedió en Francia, ¿no? Donde un prospecto prácticamente desconocido ahora es el presidente de ese país. Sí, y el propio sistema electoral francés lo permite, por el sistema de segunda vuelta. En nuestro caso no es así. No hay ese mecanismo para poder resolver la complejidad a través de la elección. La segunda vuelta es una solución para de la dispersión, encontrar a 2 punteros y esos 2 punteros van a un segundo. Senador Gil, ¿está usted de acuerdo en que el sistema presidencialista como está ya está agotado? Ya no es posible que se dé un triunfo con un porcentaje menor de los votos y respetando que el que ganó por un voto ganó.
pero que no es el conglomerado numérico o importante en porcentaje el que acude a depositar su voto a favor de alguien. El sistema político mexicano que se construyó en la transición está agotado, está cansado. Y eso debemos reconocerlo con toda claridad. ¿Por qué? Primero, la democracia implicó la institucionalización de la pluralidad. Eso es una buena noticia. Es decir, más opciones asumieron posiciones de poder, sobre todo en el Congreso. Se pluralizó la vida pública del país y sobre todo las decisiones. Desde 1997 el presidente de la República no tiene una mayoría en la Cámara de Diputados ni en el Senado, lo cual es bueno. El Congreso se pluralizó y en consecuencia se activaron una serie de controles y ahora el presidente para gobernar necesita construir una mayoría. Mario Fabio Beltrones ha insistido mucho en este punto. Sí, sin duda. En que ya está agotado, ya está acabado este sistema ya, que hay que pensar en otra cosa y está proponiendo una coalición, no una colisión, como él dice, sino una coalición de partidos. Pero es posible eso. Un gobierno de coalición, sí, y esa discusión tiene que ver con que nos empezamos a dar cuenta que la democracia tenía problemas de parálisis, precisamente porque era muy difícil construir mayorías en el Congreso, que el presidente tenía dificultades para poder convocar a una mayoría y poder mantener esa mayoría unida de cara a construir decisiones legislativas o de gobierno. Y en consecuencia, ahora tenemos otro problema, que muy probablemente la presidenta o el presidente próximo tenga una legitimidad minoritaria del 26% de los votos. Puede darse ese escenario, que implica el 13% del electorado si asumimos una participación del 50%. Es decir, la legitimidad de origen será minoritaria. Al problema de la pluralización tenemos el problema de la legitimidad de origen. En 2014 discutimos esto y lo que hicimos fue meterle en la Constitución, en la reforma política, el mecanismo de los gobiernos de coalición. Y los gobiernos de coalición funcionan en muchos regímenes presidenciales. ¿Qué significa esto? Que el presidente puede convenir con una mayoría legislativa gobernar juntos. ¿A cambio de qué? A cambio de agenda. Este son el programa que vamos a encabezar juntos y al mismo tiempo repartiendo o compartiendo el poder. No solamente el poder legislativo, sino también el poder ejecutivo. Es una solución precisamente para garantizar que el país pueda avanzar en decisiones sin sacrificar la pluralidad. Yo creo que es una buena idea. Está en la Constitución, ahora tenemos que regularlo. En este sentido, hablar de un gobierno de coalición nunca se ha visto en México. ¿Cómo podríamos explicar, digamos brevemente, pero sí con puntualidad, con peras y manzanas, por decirlo así, cuál sería este? Digamos, secretarías de Estado en el partido que fuera el segundo lugar y que se pudiera en ese poder ejecutivo repartir la responsabilidad para que cada partido con quien ponga tenga la responsabilidad de dar cuentas. Vamos a suponer que el partido del presidente necesita a una fuerza que le dé el 15% o el 20% de los votos en la Cámara de Diputados. Con ese 15-20% puede hacer dos cosas. Puede pactar acompañamiento en la agenda, vota mi agenda legislativa a cambio de incorporar una parte de tu agenda, sí. O bien ofrecerle a ese 15% de la Cámara de Diputados, ese partido político, algunos asientos en el gabinete, en el gobierno, de tal manera que se comprometan a votar en el Congreso a favor de esas políticas públicas. A ver, señor senador Roberto Gil, en este escenario que tenemos de desplome de los partidos políticos, ¿dónde estamos viendo Acción Nacional en el 2018? Bueno, Acción Nacional encabeza prácticamente todas las encuestas como partido. Incluso ya hay encuestas en las que Morena y el PAN aparecen muy cercanamente, pero el PAN ha tenido una recuperación muy importante, está por encima del PRD, está por encima del PRI. Nuestros mejores careos, los mejores careos con Andrés Manuel los encabeza Margarita Zavala, una panista. Es decir, el PAN tiene condiciones de competitividad de entrada. Es decir, el mejor partido o el partido que se ve en mejor forma para disputar la presidencia de la República frente a Andrés Manuel López Obrador es el PAN. Ahora, el problema de fondo va a ser decidir nuestra candidatura. Y lo que parece ser la mayor dificultad. Están ahí muy enfrentados, ¿no? Digamos, no hay una discusión, una conversación sobre el método, sobre el cuándo, el cómo y en qué circunstancias vamos a decidir la candidatura presidencial. Y eso provoca ciertas tensiones. Hay dos precandidatos que están pidiendo definiciones. El presidente del partido está, de alguna manera, guardando sus propios tiempos o alegando, aduciendo que existen tiempos estatutarios. En fin, hay una tensión que puede derivar en una dificultad mayor para elegir a la candidatura. Si nos equivocamos, o mejor dicho, la distancia que separa Acción Nacional de la presidencia de la República en 2018 es la distancia de nuestros propios errores. Si nos equivocamos en la decisión de la candidatura, estaremos tan cerca o tan lejos de la derrota. ¿Por qué se insiste tanto
de algunos de sus compañeros de Acción Nacional para que se vaya de la dirigencia nacional Ricardo Anaya? Yo creo que más bien la petición, el señalamiento es que se defina si va a competir o no, si va a asumir la candidatura, si quiere asumir la candidatura, de tal manera que ya podamos avanzar en la decisión del método. En el 2012, Félix, llegamos tarde y mal a la candidatura presidencial. Cuando Andrés Manuel López Obrador llevaba 12 años en campaña y el presidente Peña Nieto ya llevaba otros 6 en campaña, habiendo sido gobernador del Estado de México, nosotros el 5 de febrero del 2012 todavía no decidíamos nuestra candidatura. Había una incertidumbre de tal magnitud que provocó no solamente perder tiempo, sino también invertir mucho esfuerzo político por sanar las heridas que se generó en esa competencia. Llegamos tarde y mal, y eso explica en buena medida también lo que nos pasó en 2012. Hoy lo que ocurre es que el escenario que tenemos al 18 es de una total incertidumbre, no se sabe bien a bien qué va a pasar. Lo cierto es que como país necesitamos, sí, tener credibilidad en la persona, si es que llega a ser cualquiera de los que están mencionándose en el PAN o el que surja del PRI, porque sabemos que, bueno, pues ya Andrés Manuel tiene 18 años en campaña. Yo no me preocuparía tanto por eso. El problema de fondo es, el país no se puede jugar la vida en cada elección presidencial. En cada elección presidencial México se pone al borde del abismo. Parece que nos vamos o al precipicio o a reinventar. Eso no le debe pasar al país. El país debe saber superar estos episodios electorales. Debe haber vida después de una elección presidencial. Y eso pasa necesariamente porque decidamos hacia dónde queremos llevar el país. La incertidumbre en democracia es positiva, es buena. El problema es qué pasa al día siguiente. Y que no sea muy prolongada, ¿no? Y que no sea muy prolongada. Y todo va a depender de la madurez y la responsabilidad política. Pues ojalá que en esta ocasión, senador, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. No nos vayamos Senador, al gusto, precipicio. No nos vayamos al precipicio y podamos salir adelante después de lo que venga en el año próximo. Hay muchas cosas buenas que México tiene en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima aquí, Entre Reporteros. Buenas noches.